Problema número 1, tema resolución de triángulos rectángulos. En el problema me dicen calcular el área del triángulo en términos de el lado A y el ángulo θ. Aquí observamos el triángulo, acá tenemos el lado A del triángulo, que viene a ser la hipotenusa, y tenemos el ángulo agudo θ. Entonces, ¿cuánto vale el área del triángulo en función justamente de estos elementos, que es la hipotenusa y el ángulo? Para resolver este tipo de problemas tenemos que recordar lo siguiente. Aquí tenemos un triángulo rectángulo y vamos a suponer que nos den de dato un ángulo agudo y uno de los lados del triángulo. Por ejemplo, que nos den la hipotenusa como dato, que esto valga A. Entonces, yo quiero conocer cuánto vale este cateto que está aquí, que le voy a llamar X. Entonces, lo que nosotros aprendimos anteriormente era lo siguiente. Ponemos acá igual, acá ponemos lo que quiero, dividido entre lo que tengo. Lo que quiero entre lo que tengo. Eso es igual a una razón trigonométrica. Muy bien, esta formulita era lo que aprendíamos en primaria para resolver este tipo de problemas. A ver, veamos. Yo voy a ver aquí, aplicando esta formulita, arriba me dice lo que quiero y yo quiero calcular cuánto vale X. Por lo tanto, arriba pongo lo que quiero, que es X. Y eso lo voy a dividir entre lo que tengo. ¿Qué lado tengo de dato? El valor de A. Eso ha sido dato. Entonces pongo mi dato aquí. Ahora, yo me fijo en el triángulo y me pongo a pensar qué viene a ser X entre A. A ver, si yo analizo el triángulo, lo que está al frente del ángulo θ se le llama cateto opuesto. Y el que está al frente del ángulo de 90 grados se le llama hipotenusa. Entonces, yo digo, ¿qué razón trigonométrica viene a ser X sobre A? Es decir, cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces recordamos nuestras razones trigonométricas y el cateto opuesto entre la hipotenusa viene a ser el seno del ángulo θ. Muy bien, esto viene a ser el seno del ángulo θ. Como yo quiero calcular cuánto vale X, lo que está aquí dividiendo pasa a multiplicar. Por lo tanto, X es igual a seno de θ. Muy bien. Así que el valor de X ya la calculé. Esta X vale A por el seno de θ. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero calcular el valor de Y? Aquí voy a poner Y. Entonces, si yo quiero calcular el valor de Y, voy a proceder de la misma manera, empleando este criterio que aprendimos en primaria. Lo que quiero es el valor de Y entre lo que tengo. Muy bien, yo de dato tengo aquí lo de color rojo. El ángulo y el hipotenusa es lo que tenemos de dato. Entonces, lo que tengo es el valor de A. Lo que quiero entre lo que tengo. Entonces, ¿qué viene a ser este cateto entre esta hipotenusa? Acuérdense que esto viene a ser el cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica es cateto adyacente entre hipotenusa? Esa razón trigonométrica es el coseno del ángulo θ. ¿Ya está? Vamos a ponerlo aquí de color azul. Coseno del ángulo θ. Como yo quiero el valor de Y, lo voy a despejar. El A que está dividiendo pasa a multiplicar y me sale que Y es igual a A por el coseno de θ. Entonces, nosotros podemos concluir lo siguiente. Cuando a usted le den de dato la hipotenusa y el ángulo, entonces borramos acá y borramos acá. Y vamos a decir lo siguiente, que el valor de X va a ser A, o sea, la hipotenusa, por el seno de este ángulo θ.
que el valor de y también va a ser la hipotenusa a, pero en este caso por el coseno del ángulo θ. Pero esto nos va a servir, estas formulitas nos van a servir, ¿no? Esa que hemos demostrado, siempre y cuando nos den de dato la hipotenusa y un ángulo agudo. También lo podemos recordar de la siguiente manera, ¿no? Ya en cuarto de secundaria no hace falta recordar lo que quiero entre lo que tengo, sino que tenemos que ser más rápidos y más hábiles, ¿no? Nosotros podemos también verlo de esta manera. Si yo quiero este lado, siempre este lado va a ser la hipotenusa. Entonces se pone a pensar usted, esto no lo tengo. ¿Qué cosa es esto entre esto? Seno, por lo tanto es aseno. Si usted no conociera esto, así, y usted quiere calcular y, entonces usted se pone a pensar, yo quiero esto. Entonces, ¿qué cosa es esto entre esto? Coseno. Entonces sería la hipotenusa por el coseno de θ. Muy bien, aquí también podemos ver otro caso, ¿no? Este es en el caso que a usted le den la hipotenusa. Bueno, siempre tienen que darle un ángulo agudo como dato. Arriba a usted le dieron la hipotenusa. Ahora, por ejemplo, que le den el lado opuesto, que le den este cateto. Y usted quiere conocer cuánto vale la hipotenusa y cuánto vale este cateto. Entonces, ya aquí te expliqué detalladamente, como lo aprendimos en primaria, cómo calcular, ¿no?, en este caso los catetos en función de la hipotenusa y del ángulo agudo. Ahora vamos a proceder a hacerlo un poco más rápido. A ver, si yo quiero calcular x, que viene a ser la hipotenusa, en función de lo que yo conozco, que es un ángulo agudo y el cateto opuesto, vamos a hacerlo de esta manera. Como yo quiero esto, lo que está de color amarillo, entonces yo me voy a poner a pensar qué viene a ser esto entre esto. Es decir, en otras palabras, lo que quiero entre lo que tengo. ¿Qué razón trigonométrica es? Hipotenusa entre cateto opuesto. Eso viene a ser la cosecante. Entonces aquí usted tiene que colocar la cosecante del ángulo θ. Pero no se olvide de multiplicarlo por el a. Siempre va a estar multiplicado por eso. De igual manera se procede con el valor de y. Vamos a encerrar esta respuesta en un rectángulo y para el valor de y vamos a razonar de la misma manera. Si yo quiero calcular el valor de y, yo siempre voy a tener que tener en cuenta que aquí como respuesta voy a tener el cateto a, siempre, igual que arriba, multiplicado por una razón trigonométrica. Entonces, yo me pongo a pensar para este caso, lo pongo aquí de color amarillo. Yo quiero esto, pero tengo esto. Entonces, ¿qué es lo que quiero entre lo que tengo? Es decir, ¿qué es cateto adyacente entre cateto opuesto? Eso viene a ser la cotangente. Por lo tanto, y es igual a por cotangente del ángulo θ. Y listo. De esta manera ya tengo expresado la hipotenusa y el cateto adyacente en función de dos datos que me da el problema, que es el ángulo agudo y el cateto opuesto. Este es un caso número 1 que le expliqué paso por paso. Este es un caso número 2 y también hay un caso número 3. Bien, vamos a copiar esta figura más abajo. Ya está. Entonces, acordarnos que en el primer caso nos dieron, en los dos primeros casos nos dieron el ángulo agudo. En el primer caso nos dieron como dato la hipotenusa, en el segundo caso el cateto opuesto, y ahora el tercer caso es cuando nos den de dato el cateto adyacente y yo quiera conocer el opuesto y la hipotenusa en función de este ángulo y de este lado. Muy bien, de la misma manera decimos así: x es igual, usted sabe que siempre este valor de a, que es dato, va a estar aquí,
Y cuando yo quiera calcular la hipotenusa, también ese lado que me dan como dato también tiene que estar aquí. Y ambas multiplicadas por una razón trigonométrica, y eso es lo que voy a ver ahora. Si yo parto por querer conocer el valor de x, entonces yo digo, yo quiero esto y tengo esto. ¿Qué cosa viene a ser esto entre esto? Esto es, acuérdense que esto es el cateto opuesto para este ángulo y él es el cateto adyacente. Entonces, ¿qué viene a ser cateto opuesto entre cateto adyacente? Tangente. Así es. Entonces, x es a tangente de teta. Bien, ya tengo el valor de x y ahora me voy aquí a la hipotenusa. Recordar que esto es la hipotenusa. ¿Estamos bien? Y esto es el cateto adyacente. Recordar que esto es el dato. Y esto es lo que yo quiero calcular. Entonces yo digo, lo que quiero es y lo que tengo es a. ¿Qué viene a ser hipotenusa entre cateto adyacente? ¿Qué razón trigonométrica viene a ser? A ver, la hipotenusa entre cateto adyacente viene a ser la secante, no se olvide. Entonces aquí sería a por la secante de teta. Muy bien, aquí tenemos el caso número 3 entonces. Ya está. Entonces tenemos tres casos. Uno, el caso número 2 y el caso número 3. Muy bien, no es necesario ya en cuarto de secundaria acordarse estos casos para resolver el problema, sino simplemente acordarnos de estos dos últimos nada más, de esa técnica que vamos a aplicarle en este problema. Bueno, si nosotros somos directos y nos acordamos del primer caso, cuando yo tenga la hipotenusa y el ángulo, de una manera directa, yo sé que el que está aquí, que viene a ser el cateto opuesto, viene a ser la hipotenusa por el seno de teta. Y aquí, que viene a ser el cateto adyacente, también es la hipotenusa, pero en este caso por el coseno de teta. Y ya está. Eso fue lo que demostramos aquí, en el problema número 1, ¿no? Aquí en este ejemplo. Y como me piden calcular el área, entonces si yo quiero calcular el área, voy a ponerle S, que me representa el área. Como es un triángulo, sería base por la altura sobre 2. Entonces pongo aquí la base, que es a coseno de teta, multiplicado por la altura, que es a seno de teta, y todo esto dividido entre 2. Muy bien. Por lo tanto, el área es igual a por a me da a cuadrado. Acá tengo seno por coseno, lo puedo acomodar de esta manera, primero el seno, después el coseno, y todo dividido entre 2. Y eso me representa el área de esa región triangular. Así el problema número 1 queda terminado.